Va a ser un gusto para nosotros dialogar con el abogado especialista en Derecho Constitucional Daniel Sapsay para tratar de aportar claridad a partir de su experiencia, de su conocimiento, de su, por supuesto, su preparación, tratar de entender y de analizar este momento particular, la relación entre el gobierno y la justicia, los fallos de la Corte. Realmente es un honor para nosotros tener en Pulso Local a Daniel Sapsay. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, gracias por atendernos. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Germán? Muy bien, muchas gracias. Daniel, a partir de lo que fue el fallo de la Corte de la semana pasada, ¿usted considera que hay un cambio de actitud o de alguna manera la intención de empezar a marcar límites de lo que debe ser la división de poderes, volver a recordarle, si fuese necesario, al Ejecutivo las cuestiones de las autonomías federales? Hay como una posición renovada del poder Judicial, ¿verdad? Sin lugar a dudas, yo creo que el fallo de la Corte ha marcado un antes y un después. No olvidemos que es la primera vez que la Corte Suprema declara inconstitucional un decreto de necesidad de urgencia de un presidente en ejercicio. En los otros casos se trataba de sentencias que recayeron en casos que provenían de varios años y que estaban retenidos en la Corte y que la Corte tomaba y marcaba una serie de lineamientos. Pero un control así, hecho sobre un presidente en ejercicio del poder, esto es novedoso. Y evidentemente, como yo digo, marca un antes y después. Por un lado, por esa circunstancia. Por otro lado, por el contenido del fallo, que a mi modo de ver es sumamente fructífero, tiene muchísima tela para cortar. Va mucho más de lo que era estrictamente la cuestión de fondo, la cuestión de la educación o la presencialidad en las aulas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Le define pautas de cómo manejarse con los decretos, del respeto de las autonomías de la ciudad de Buenos Aires y de los distintos distritos, y a futuro también le dice, ojo con seguir con esta política de decretos, ¿no? Efectivamente, yo le diría que en una sentencia que está formada por 4 votos concurrentes, 3 votos concurrentes de 4 miembros de la Corte. El primero de 2 de los miembros, de los doctores Rosati y Maqueda, el segundo del doctor Rosenkrantz, que es el presidente de la Corte Suprema, y el tercero del doctor Lorenzetti. Todos ellos que son concurrentes, porque todos coinciden con la situación conforme a la cual la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una ciudad federada constitucional federalizada. Es decir, una cuasi provincia, si se quiere. La única diferencia que existe es que como al mismo tiempo en el territorio de la ciudad de Buenos Aires se aloja la sede del gobierno nacional, la Constitución reconoce la necesidad del dictado de una ley de protección de los intereses de la nación en la ciudad de Buenos Aires. Pero fuera de eso, en todo lo demás, es equivalente a una provincia. Y en lo que hace al ejercicio del poder de policía, es equivalente a las provincias. Las mismas facultades, en este caso lo que se discute es la policía local en materia de educación. Pero como usted bien decía, además de ese tema que queda saldado, es interesante ver que en cada uno de ellos se profundiza en distintos temas, por eso digo que es complementario. En el primero de los 2 nombrados se hace una clara definición de lo que es el federalismo de concertación. En el segundo, cuáles son las facultades de un poder ejecutivo en el marco de una emergencia. El doctor Rosenkrantz dice que no puede ser una franquicia la emergencia para desconocer el derecho vigente. Y el tercero, como decía, es una declaración, es un señalamiento muy claro de parte del doctor Lorenzetti de cómo se distribuye el poder de policía en varias materias, acá lo que interesa es educación y salud también, en el marco de un federalismo de concertación. Así que sí, no, sin duda. Como usted bien dice, en los 3 votos se señala, independientemente de que son conscientes, el decreto que se analiza ya ha fenecido, eso no es óbice para que nos manifestemos, porque debe ser la base para futuras situaciones similares en donde debe tratarse la línea fundamental para la interpretación y la aplicación del derecho
en dichas situaciones. Así que no hay duda que eso es aplicable también a este proyecto de ley de emergencia de delegación de facultades, que pareciera que el gobierno hiciera oídos sordos a lo que dice la Corte. ¿Usted considera que este proyecto ya nace mal? De alguna manera también correrá la misma suerte si llega a la Corte. Mire, sí, porque el proyecto, en primer lugar hay que tener en cuenta que se trata de un caso de delegación legislativa. Y la Constitución Nacional es sumamente restrictiva en la materia. Fíjese que en el artículo 76 establece como principio general que se prohíbe la delegación de facultades legislativas en el Ejecutivo. Claro. Ese es el marco general, que por lo tanto la excepción debe ser interpretada muy restrictivamente. Y la excepción habla de que solo es posible en cuestiones determinadas de administración o de emergencia pública dentro de un plazo predeterminado y de las bases de la ley que ha habilitado la legislación delegada. Entonces, cuando uno observa lo que establece el proyecto de ley, no cumple con ninguno de estos estándares, porque penetra de manera impresionante, destruyendo el federalismo de concertaciones de una concepción muy unitaria que lo está autorizando el Ejecutivo sin plazo, porque en realidad si no hay un plazo, el Ejecutivo puede postergarlo tantas veces como quiera. Dentro de unas directivas que se habla epidemiológicas, líneas, pero que no son claras, es decir, esa labilidad le da en realidad una enorme delegación al presidente. Con lo cual, es de esperar que si se llegara a sancionar, porque parece que en diputados los números no estarían, no está tan fácil. Si se llegara, luego se va a concretar a través de decretos del Ejecutivo en ejercicio de esas facultades, los llamados decretos delegados. Y esos decretos delegados van a sufrir la misma suerte, es decir, cualquier provincia que se vea avasallada, o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, va a recurrir nuevamente a la Corte en competencia originaria, que la Corte ya reconoció que para estas cuestiones es competencia originaria, es decir, se va directamente a la Corte, y está ya el precedente vivo. O sea, es que no entiendo por qué realmente se da esta suerte de enfrentamiento que habla de una razón de fuerzas políticas, no habla de una razón lógica. Claro. Cabe la pregunta, Daniel, y usted seguramente lo estará analizando a través de sus distintas conferencias, ¿cómo convivimos en tiempos de emergencia, de pandemia, con lo que son nuestros derechos constitucionales? ¿Hasta qué punto esos derechos pueden ser restringidos o minimizados ante la situación de emergencia? Hoy esa es la gran discusión, ¿no? ¿Hasta dónde la emergencia justifica alguna acción que limita nuestros derechos? Es una discusión, sin embargo, que ha sido bastante saldada por el derecho, sobre todo por el derecho internacional de los derechos humanos. No olvidemos, y esto también lo recuerda el fallo de la Corte, que poco después de haber estallado la pandemia, en marzo del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la autoridad de aplicación junto con la Comisión del Pacto de San José de Costa Rica, del cual Argentina es parte, además acepta como autoridad de aplicación esta Corte, una recomendación que ya el título es sumamente claro, es decir, la aplicación de la emergencia en un cuadro de pandemia con perspectiva de derechos humanos para la defensa del Estado de Derecho. Fíjese, ese es más o menos el título. Y si uno resume el contenido, desde ya lo recomiendo porque es muy, muy claro, muy concreto y muy profundo, lo que se dice es que el desequilibrio que necesariamente se da en una situación de emergencia y que se salda en un fortalecimiento de los poderes del Ejecutivo, no implica para nada que la Constitución deja de regir, pero además el Poder Legislativo acentúa, tiene que estar siempre en funcionamiento, controlando esas facultades que que en tiempos normales no tendría el Ejecutivo, para impedir que se produzcan abusos. Y el Poder Judicial tiene que estar en todo momento velando por la vigencia de las libertades individuales. De lo contrario, el Estado de Derecho fenece y eso no puede ocurrir. Por eso lo que yo decía, lo interesante de las primeras expresiones que utiliza el doctor Rosenkrantz, y que se ha citado muchísimo,
que la emergencia no es una franquicia para pasar por encima del derecho vigente. Con más razón, la pandemia debería ser el motivo de que haya más discusión legislativa en el Congreso, donde debe ser, y la división de poderes y el ejercicio de la República. Mire, tanto es así que cuando el Estado de Derecho se pone a prueba, hasta el momento de crisis, en tiempos normales, bueno, se supone que va a funcionar medianamente bien, por lo menos. Pero es en momentos de crisis en donde realmente uno ve, ¿sirve la Constitución? ¿Rige? O por el contrario es avasallada sobre pretexto de que como hay emergencia, todo vale. Se suprimen derechos, se suspenden libertades, tiene que centralizarse. Se termina con el poder descentralizado en el territorio, es decir, el federalismo. Claro. Lo que hemos visto durante un año en la Argentina, y con un resultado práctico pésimo. Es decir, esto no solamente es un problema académico. Pensemos, hemos tenido cerca de 100 decretos de necesidad de urgencia, sin ton ni son en todo tipo de materias, que paralizaron la vida económica del país durante meses. Establecieron restricciones, entre otras, a la libertad de circulación y de tránsito, pocas veces vistas. Y el resultado, además de haber sido eso nocivo para la institucionalidad, el resultado es pésimo. Claro. Tenemos ya cerca de 70.000 muertos, 10% de caída del Producto Bruto Interno, los países con Producto Bruto Interno que más ha caído, 42% de pobreza, una inflación galopante. Evidentemente tampoco ese es el camino. Daniel, usted señalaba que estas decisiones son más que cuestiones que tengan que ver con lo estrictamente jurídico, legal, es una medición de fuerzas políticas, ¿no? El gobierno ha elegido a la justicia, al Poder Judicial, casi como un contrincante electoral. ¿A dónde va a terminar esta tensión entre Ejecutivo, entre Gobierno y Justicia? Bueno, no olvidemos que el Ejecutivo, en primer lugar, se ha trazado un plan de impunidad para la vicepresidenta, que en los hechos es la presidenta en ejercicio. La vimos claramente, por si faltaban pruebas, que el presidente ni siquiera tiene poder para sacar un subsecretario de segunda. Y en segundo lugar, a través de una ideología y una cultura política que nada tiene que ver con la democracia, es el bonapartismo. No por casualidad, Cristina Kirchner lo ha dicho muchas veces, que ella es muy admiradora de Napoleón y que los peronistas son bonapartistas. ¿Qué quiere decir el bonapartismo? El bonapartismo es la unión del poder en un solo hombre, en una persona, que es el símbolo del pueblo. Mire, lo decía Napoleón III, el hombre-pueblo. Es toda una concepción. Frente a ello, los demás poderes sí controlan o si legislan en contra de la voluntad del hombre-pueblo, en realidad se transforman en quienes entorpecen el interés del pueblo, porque van en contra de aquel que realmente los representa. Y entonces, ¿cuáles son los grandes enemigos? Y el Poder Judicial y los medios de comunicación. Usted sabe que, mire, Napoleón III ya lo decía en esos términos, no han inventado nada. Estamos hablando de casi un siglo y medio, pasó, desde Luis Napoleón, llamado Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte. ¿Y el desenlace de esa tensión serán más proyectos para la reforma judicial? ¿Hay alguna idea de hasta llegar a retocar la Constitución? Hasta ahora les ha ido muy mal, inclusive la mayoría de las iniciativas importantes fracasaron o están estancadas en el poder, en la Cámara de Diputados, o no lograron remover al Procurador General provisorio, eso que le hicieron de todo lo que pudieron. No lograron destruir las causas que siguen bien vivas, que comprometen tan seriamente la responsabilidad de Cristina, y algunas han avanzado de manera peligrosa y muy preocupante. Por eso esta señora se pone tan nerviosa. Y creo que además hay un nuevo actor político fundamental en la escena pública argentina, que es lo que llamo el sarampión cívico. La reacción de una sociedad que ha salido a la calle, que ha impedido que se siguieran soltando presas, que ha parado Vicentín, entre muchas otras cosas, inclusive estos fracasos tienen que ver, y que ha terminado recientemente con un episodio de la rebelión de los padres, que todavía está llamando la atención y que no ha parado allí, y que ha demostrado por primera vez un fracaso de un sindicalismo politizado y absolutamente contrario a defender la educación de los niños, y que ha fracasado porque la gran mayoría de las escuelas, a pesar de ellos, han estado abiertas, y la gran mayoría de los maestros han ido a dar clase.
Daniel, es un gusto haber conversado con usted, ¿eh? Le agradecemos enormemente el contacto. Para mí también. Muy Muy amable. buenas noches, hasta una próxima vez. Gracias, Daniel, muy amable. Daniel Sapsay en Pulso Local.